Bienvenido a Canal Roja Igualdad. Sabíamos que la República se proclamó por unas elecciones municipales que además las perdieron los republicanos. No fueron ni elecciones generales. Pero no teníamos constancia de ello. Ahora sí ya tenemos constancia. Según publica ABC, un libro acredita el fraude en las elecciones que provocaron el exilio de Alfonso XIII. Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que desencadenaron la partida del rey al exilio y la proclamación de la Segunda República, sigue siendo una incógnita. Ahora, 89 años después, se acaba de conocer el escrutinio de la provincia de Sevilla, gracias a la exhaustiva investigación del profesor Julio Ponce Alberca, del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, quien ha reconstruido los resultados y ABC lo ofrece hoy en primicia. En Sevilla arrasaron los monárquicos, que obtuvieron 966 concejales frente a los 329 republicanos. Las elecciones fueron legales, pero las protestas en la calle acabaron imponiéndose al voto depositado en las urnas, y 2 días después de las elecciones se proclamó la República por la vía revolucionaria, sin respetar la legislación vigente en aquel momento. Cuando los monárquicos fueron a reaccionar, ya era demasiado tarde. Una vez instaurado el gobierno provisional, la República puso en marcha una maquinaria para revestirse de legalidad. Los comicios se repitieron mes y medio después en los municipios donde habían ganado los monárquicos, y en las elecciones del 31 de mayo los monárquicos solo sacaron 5 concejales frente a 981 republicanos. Hasta ahora se sabía que en las elecciones del 12 de abril el número de concejales monárquicos superó a los republicanos en toda España y que los republicanos ganaron en la mayoría de las capitales de provincia. Esos resultados fueron interpretados como una derrota para los monárquicos, hasta el extremo de que se presionó al rey para que se partiera al exilio mucho antes de que se conociera el escrutinio definitivo. Al precipitarse la proclamación de la República, el recuento nunca se completó. Con el paso de los años, varios historiadores trataron de reconstruir los resultados a partir de los telegramas que los gobernadores civiles debían haber enviado al Ministerio de la Gobernación con el recuento de cada provincia. Pero aquella documentación estaba incompleta. Ahora el profesor Ponce Alberca ha acudido a la fuente original y, tras una exhaustiva labor de investigación, ha logrado reconstruir los resultados de estas elecciones pueblo a pueblo, distrito a distrito en la provincia de Sevilla, y los ha publicado en el libro De las urnas a la República, las elecciones municipales de 1931 en Sevilla, editado por la Diputación de Sevilla. La investigación también ha sacado a la luz algunos de los incidentes ocurridos en esos comicios y las irregularidades que se cometieron después. En las elecciones de 1931 solo estaban llamados a votar los hombres. Las mujeres no pudieron hacerlo hasta 1933. Al realizarse con listas abiertas, los votantes tenían que apuntar los nombres de los candidatos elegidos o utilizar las papeletas ya impresas por los partidos para facilitar la votación en una España con más de un 30% de analfabetos. Las papeletas se entregaban sin sobre al presidente de la mesa, que las introducía en las urnas. 4 días después de la votación, el 16 de abril, estaba prevista la proclamación de los concejales y la elección de los alcaldes. Si se producía algún empate, debía resolverse por sorteo. El plazo para presentar recursos de reclamación era de 8 días. Un total de 309 concejales, la mayoría monárquicos, de 28 municipios sevillanos, resultaron reelegidos automáticamente sin necesidad de someterse a votación, al no haberse presentado más candidaturas en sus municipios. Así lo establecía el artículo 29 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907. El día de las elecciones, la votación quedó interrumpida en el municipio de Gerena entre gritos de «Viva la República» y «Muera el Rey», y en la Puebla del Río unos agitadores rompieron las urnas a la hora del escrutinio. En Sevilla capital hubo secciones que no se constituyeron el domingo, posponiéndose la votación precisamente para el martes 14, día en el que se proclamó la República, y los concejales tomaron posesión sin que se hubiese completado el recuento, relata Ponce, quien considera que ello no le resta legitimidad a aquella corporación, pero resulta difícil
pero resulta difícil negar la evidencia. Allí donde ganaron los republicanos se hicieron cargo del ayuntamiento correspondiente sin esperar la tramitación ordinaria de la toma de posesión. Por el contrario, en las localidades donde triunfaron los monárquicos resultaba casi imposible que los concejales electos tomasen posesión ante la presión de los representantes electos de la conjunción republicano-socialista. Lo cierto es que en la mañana del 14 de abril España era todavía una monarquía, pero cuando empezó a correr la noticia de que las candidaturas republicanas habrían arrollado a las monárquicas en las principales ciudades, muchos ciudadanos se echaron a las calles. En Sevilla se congregaron en la Plaza Nueva y la onda expansiva se trasladó a otras localidades de la provincia. La oleada en favor de la República creció imparable desde aquella mañana y por la noche España había cambiado de régimen, relata Ponce, quien sostiene que la irrupción de la República fue revolucionaria, su implantación y alcance no. El cambio de régimen no se acomodó al marco legal vigente aquellos días, explica el profesor, y recuerda que tras los comicios locales estaban contempladas unas elecciones provinciales en mayo de ese mismo año y otras generales en junio. Si la renovación de las diputaciones provinciales y de las Cortes hubieran arrojado otra victoria republicana, el nuevo gobierno salido de las cámaras habría estado en disposición de promover un referendo en torno a la monarquía. Eso hubiera sido una transformación ordenada, como sabemos. Como sabemos, nada de eso ocurrió y el rey abandonó España sin siquiera abdicar. De hecho, lo que hizo Alfonso XIII fue suspender el ejercicio del poder real con la esperanza de regresar a España en algún momento. No obstante, el profesor sostiene que la carencia de legalidad no implica necesariamente una ausencia de legitimidad, dado el hartazgo que buena parte de la sociedad española mostraba con respecto a la monarquía y al desgastado sistema político de la Restauración. Obviamente hubo sectores que presionaron para intentar revertir la situación. En esas circunstancias, dejar numerosos ayuntamientos en manos de monárquicos se consideró altamente peligroso, explica Ponce. La solución vino de una estrategia que pretendió revestirse de legalidad. Se abrió un plazo para tramitar las protestas por supuestos casos de corrupción e irregularidades electorales. Las protestas serían aceptadas y mientras se resolvía, se designaron comisiones gestoras republicanas. La idea era convocar nuevas elecciones donde se hubiese detectado irregularidades y tras nuevos comicios todos los ayuntamientos serían verdaderamente legítimos. La teoría era lógica, pero la aplicación práctica dictó de ser correcta. El 16 de abril, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, envió un telegrama a todos los gobiernos civiles en el que se ordenaba la constitución de todos los ayuntamientos elegidos, excepto donde hubiese o se formulasen protestas contra el funcionamiento de ellos. Algunas protestas se presentaron después de las elecciones o incluso del telegrama para evitar la constitución de ayuntamientos monárquicos. En el Ministerio de Gobernación se recibieron denuncias de 49 municipios de Sevilla, pero las elecciones se repitieron en 80. La avalancha de expedientes y la imposibilidad material de analizarlos aconsejó la celebración de nuevas elecciones locales. Casi siempre se repitieron las elecciones en aquellos municipios y no fue casualidad donde habían triunfado las candidaturas monárquicas el 12 de abril, manifiesta Ponce. En ese clima de hostilidad, entre el 10 y el 13 de mayo, unos 100 edificios religiosos habían ardido por toda España en la famosa quema de conventos. Algunos monárquicos decidieron retirarse de la vida política, unos pocos persistieron y otros, un pequeño porcentaje, apostaron por sumarse al carro vencedor y cambiar de bandera. En los Corrales, por ejemplo, la monarquía desapareció, pero los exmonárquicos mantuvieron la alcaldía, según se desprende del exhaustivo estudio. La fuente básica de la investigación del profesor Ponce ha sido la documentación electoral que custodia el archivo de la Diputación Provincial de Sevilla, donde ha encontrado los listados de votación y las actas de escrutinio y de proclamación de los candidatos, entre otros documentos, algunos incompletos. También ha recurrido al Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a la Hemeroteca de ABC y a los archivos de los ayuntamientos.
Ponce incluye en su libro un mensaje a sus colegas. Uno de los objetivos de este trabajo es servir de referencia para otras investigaciones similares que se lleven a cabo en otras provincias españolas. Tras lo aquí expuesto, parece conveniente que se lleven a cabo. Quizá 100 años después de la votación se puedan conocer por fin los resultados completos de unas elecciones municipales que cambiaron la historia de España. Pues sí, sería interesante que en todas las provincias alguien hiciera el trabajo, este mismo trabajo que ha hecho este profesor de universidad, el señor Ponce, porque todos sabíamos que las elecciones habían sido un fraude, que no habían ganado los republicanos, pero no había constancia documental. Ya hay constancia documental. O sea, que ahora aquellos que decían Franco dio un golpe de Estado contra la República, habrá que sacarle el libro de este señor, habrá que comprarle, el libro habrá que comprarlo, será interesante, ¿eh? Y darle con el libro en la cara, ¿no? ¿Contra qué república se levantó Franco? Si no existió la república. Eso lo he comentado yo en más de una ocasión, de que la república nunca existió. Que la república fue porque salieron a la calle y dijeron ¡viva la república! ¡Se implantó la república! Pero legalmente no fue constituida nunca la república. En primer lugar porque no fueron elecciones generales, fueron elecciones municipales. Y en segundo lugar porque tampoco las ganaron. Por lo tanto, no cabe un golpe de Estado contra la república porque la república no existió. La república la implantaron ellos, en la calle, por la fuerza. Y el rey, en lugar de plantar cara, pues cogió el camino y se fue. Y ahora sigue el mismo camino. Esto sigue el mismo camino que hicieron en el año 31. Y estamos viendo cómo la sociedad está, pues, anestesiada. Como dice el sociólogo Armando de Miguel, poquito a poco nos la van colando y cuando nos demos cuenta tenemos la dictadura comunista aquí. Nos están quitando todos los derechos. Ya no se puede ni opinar. Ni opinar. Ya lo dijo el general Santiago. Estamos aquí para tratar de minimizar las críticas al gobierno. ¿Pero de qué habla? Oiga, usted está al servicio del Estado, no del gobierno. Usted parece mentira que usted sea general. La Guardia Civil no está al servicio del gobierno, está al servicio del Estado, que es distinto. Usted no puede tratar de minimizar las críticas al gobierno. Yo critico al gobierno todas las veces que me dé la gana. ¿Se ha enterado usted? Señor general de pacotilla. Bien, bueno, pues nada, yo espero que este vídeo haya sido interesante. Para mí, desde luego, lo ha sido. Esta información, ahora os dejo aquí debajo el enlace. Y pues nada, si no te has suscrito, pues te suscribes y si te ha parecido interesante de irte arriba, que eso anima a seguir grabando más vídeos. Muchas gracias y hasta otra próxima ocasión.